Bienvenidos y bienvenidos a una nueva edición de Nexos. Hoy hemos preparado diversos contenidos para apuntarnos a la inclusión. Nos acompañarán aquí en el estudio Lara Mora Villalobos, quien es psicóloga clínica y gerontóloga, coordinadora de la Comisión de Psicogerontología del Colegio de Profesionales en Psicología e investigadora del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la UCR. Además, es docente universitaria. También nos acompaña Rebeca Ramírez, psicóloga y gerontóloga. Hoy conversaremos sobre la iniciativa Envejecer. Muchas gracias a ambas por acompañarnos y bienvenidas al programa. Gracias por el espacio. Muchas gracias por el espacio. Con muchísimo gusto. Y bueno, para comenzar, me gustaría, Lara, que nos cuente en qué consiste la iniciativa Envejecer. Bueno, Envejecer nace primero del llamado de la Organización Mundial de la Salud a hacer un impacto. Esta es reconocida como la década del envejecimiento saludable y elegimos esa combinación de envejecer que incluye la parte de envejecimiento continuo, cronológico, biológico, pero además esta parte de ser en donde identifica un verbo que es acción, que es identidad, y que a lo largo del curso de la vida, atravesando todas las transiciones, pues esta identidad, este propósito de cada persona, pues es lo que se tiene que mantener. Y bueno, Rebeca, varias instituciones y entidades privadas se unieron, ¿verdad?, para hacer posible esta campaña y esta serie de recursos. Cuéntenos, ¿quiénes se unieron para que Envejecer sea una realidad? Bueno, se unieron Estancia Senior Living, Fortec, Himalaya y también la fundación de Giovanni Vázquez. Son varias fundaciones que nos han apoyado en esta campaña. Además, bueno, de la Universidad de Costa Rica y del Colegio de Profesionales en Psicología, ¿verdad? Exacto. Que llevan como la batuta de este gran proyecto. Y también, Lara, ¿qué puede acceder la gente, verdad, a partir de esta serie de contenidos que se han creado de la campaña Envejecer? ¿Dónde los encuentra la gente para que también podamos aprovechar estos recursos y derribemos mitos sobre el envejecimiento? Muy bien. La campaña se lanza en el 20 de noviembre del año 2025 y pueden encontrar los productos de él en la página envejecer.net. Ahí van a encontrar las infografías, los podcasts que tuvimos relacionados, hicimos un foro, invitamos a profesionales, hubo preguntas. Entonces, en las páginas del Colegio de Profesionales en Psicología, tanto en Facebook como en Instagram, pues ahí pueden repasar en YouTube estas actividades. Bueno, y importante que el sitio web se llama como la campaña, ¿verdad? Envejecer.net con S, para que no se vayan a confundir a la hora de encontrar el sitio web. Y bueno, en pantalla les ponemos también la dirección para que no haya confusiones. Y también, Rebeca, como mencionaba Lara, la importancia de que todas las personas conozcamos más sobre qué es el envejecimiento realmente y tratemos como de ir esquivando ciertos mitos que hay sobre tanto el proceso de envejecimiento como de la vejez misma, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo que tienen al final de cuentas con la campaña? Claro, Costa Rica es uno de los países con mayor longevidad en la región y es importante trabajar ese conocimiento colectivo o inconsciente colectivo que las personas de forma negativa tienen hacia la población, digamos, vejez y en el proceso de envejecimiento. Todos esos mitos o edadismos, como se dice de forma técnica, que las personas piensan que la adultez mayor es sinónimo a Alzheimer, lo cual no es, o que no se puede disfrutar de una sexualidad activa, o que las personas mayores no pueden aprender un idioma nuevo. Más bien, eso afecta la salud mental y colectiva de las personas mayores y en general, y la idea es que Costa Rica sea un país lo más saludable posible en temas de envejecimiento. Y también, Lara, la participación activa del Colegio de Profesionales en Psicología y la importancia de que no solo las personas que envejecemos, que somos todas, ¿verdad? Desde que nacemos estamos envejeciendo, sino que las profesionales y los profesionales en psicología, en este caso en particular, también dejemos de lado esos estereotipos, ¿verdad? Bueno, ustedes ambas son psicólogas y gerontólogas, entonces dominan mucho el tema, pero
que no sea necesario especializarse en vejez, envejecimiento o gerontología para conocer y atender a las personas desde un enfoque de derechos humanos y positivo del envejecimiento, ¿verdad? Creo que eso es un desafío muy importante. Claro, y yo creo que ahí hacer énfasis en estos espacios de televisión y demás, pues nos permiten llegar a más personas y hay cambios que uno como persona puede ir haciendo para ir derribando esos edadismos, como el hecho de dejar de lado estereotipos. Cuando se están hablando de personas mayores, usar imágenes de ellos donde estén de manera activa, no infantilizarlos, promover esta parte de la autonomía. A veces pensamos que si tiene alguna enfermedad, alguna limitación física, no son autónomos, pero la autonomía va más allá. Es a pesar de enfermedad o limitación física, que la persona tenga la potestad de poder decidir cuáles son los apoyos y cómo quiere hacer las cosas. Entonces también algo importante que podemos hacer como población es evitar algo que en inglés se llama elderly speaking, que uno le habla como más lento a las personas, ¿verdad? Eso también es un edadismo que hay que evitar y pues estos espacios nos permiten hacer conciencia sobre eso. Y porque también es muy importante que a veces creemos que los temas relacionados al envejecimiento le conciernen solo a personas de cierta edad, ¿verdad? Cuando ya se están acercando a ser personas adultas mayores y la realidad es que desde que nacemos estamos envejeciendo y muchas veces tenemos muy internalizados, ¿verdad? Ciertos conceptos como de, uy, ya cumplí tantos años, ¿verdad? Es que ya yo no puedo hacer tal cosa porque ya yo tengo cierta edad y a veces hacemos estos comentarios desde muy jóvenes, en realidad. Cómo ir como derribando eso en el día a día, porque también la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos y en los diálogos que tenemos en la vida cotidiana, pues también impactan, ¿verdad? Con cómo nos sentimos y cómo tratamos a las personas que ya están en la etapa de la vejez, ¿verdad? Que de repente uno dice, bueno, es que ya a mí la rodilla, ¿verdad? Porque ya tengo tantos años. O ya no me pregunte cuántos años cumplí porque ya superé tantos años y no quiero decirlo, ¿verdad? Cómo ir haciendo conciencia en el día a día de que estamos cometiendo estos edadismos muchas veces hasta contra nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, eso, una práctica que, sugiere la Organización Mundial de la Salud es que esta educación en prevención y en el abordaje de los edadismos se dé desde el kinder, desde las primeras infancias, para que los niños tengan esa idea de que el proceso de envejecimiento y vejez es algo saludable, algo bonito y es parte de la vida, ¿verdad? De ir rompiendo esa forma colectiva de pensar negativa hacia la vejez y el proceso de envejecimiento. ¿Por qué? Porque hay una gerontofobia, como dicen, un miedo a envejecer. Y envejecimiento es vida, ¿verdad? Y también muchas cosas que usted ve afuera hablan de antienvejecimiento, lo cual no es natural. O sea, en la naturaleza humana y hasta de los seres vivos es envejecer de muchas formas. Entonces es ir trabajando. Usted le puede preguntar a un niño de kinder o de primer grado y le pregunta qué es ser adulto mayor y pueden dibujar probablemente a su abuelo o a su abuela con un bastón o ya enfermo, y ese es el inconsciente colectivo que tiene la sociedad. Y no, ya hay personas adultas mayores que hasta suben el chiripó, ¿verdad? O que hacen otras cosas. Entonces ir cambiando con la educación continua en diferentes puntos, desde comercios hasta la parte de educación continua, la universidad, escuela, colegios, de diferentes plataformas. Es muy importante. Así es, bueno, le agradezco mucho a ambas que nos hayan acompañado, invitar a la gente a visitar el sitio envejecer.net para que encuentren estos recursos y ojalá que podamos seguir conversando sobre todos estos recursos, ¿verdad?, que pone a disposición la campaña. Muchas gracias a las dos. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Y bueno, les agradezco mucho a Lara y a Rebeca que nos hayan acompañado y esperamos mediante el programa dar difusión a los diversos temas que desarrollan en Envejecer basados en evidencia científica para promover el envejecimiento saludable, combatiendo estigmas asociados a la vejez y visibilizando la importancia del bienestar integral
de las personas mayores. Y ahora, antes de ir a una pequeña pausa, le presentamos a Juan López, un hombre de 82 años que es caso de estudio universitario por su excelente estado físico. Tiene 82 años y el 77% de su masa muscular es la de un treintañero. Corre maratones, es campeón de Europa y récord mundial de 50 kilómetros. Batí el récord del mundo, le bajé 50 minutos, el récord del mundo, o sea, casi 1 minuto por kilómetro más rápido que el récord que estaba hacía unos años. Sin duda, un cuerpo digno de estudio que la Universidad de Castilla-La Mancha no ha querido desaprovechar. La potencia muscular de una persona joven no tiene deterioro en su hueso, no tiene osteopenia ni osteoporosis. Es una persona que no toma medicamentos, no tiene patologías, o sea que es un caso muy particular. Comenzó a correr con 66 años para mantenerse en forma y desde entonces ha perdido ya la cuenta de sus gestas. Creo que son alrededor de 40 títulos de España, más del mundo, que tengo 5, de Europa 2 o 3, no me acuerdo, de verdad no me acuerdo. Mucho entrenamiento y un poquito de genética, como dice él, son la base de su excepcional forma física. Cuando llega la jubilación lo que tienes que hacer es buscar cosas que te gusten, que hagas ejercicio y motivarte pues para eso, para durar más años con mejor forma. Entonces, que los años no importan, hay que hacer cada uno en su medida lo que pueda, pero movimiento. Porque la edad es solo un número y lo importante es la pasión con la que hacemos las cosas. Estamos de vuelta en Nexos. Le invitamos a unirse a nuestra comunidad virtual que cree que una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad y las personas adultas mayores es posible. Síganos en las redes sociales donde el programa aparece como Nexos UCR. El 2 de abril se conmemora el Día Internacional del Autismo. Por eso nos acompaña en el set de Nexos Fernanda Quiroz, mujer autista, para conversar con nosotros sobre las barreras que persisten para el acceso de las personas con autismo a la educación. Muchas gracias, Fernanda, y bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme. Bueno, para comenzar, Fernanda, ¿cuáles son esas barreras, verdad, que siguen existiendo para que las personas autistas puedan acceder a la educación? Bueno, podríamos mencionar 3 principales barreras. La primera sería con respecto a que en la sociedad se rige una concepción de la normalidad y eso quiere decir entonces que los centros educativos están diseñados para personas neurotípicas, lo que quiere decir entonces que las personas que no encajamos dentro de esa visión neurotípica no calzamos en el sistema educativo y eso termina por excluirnos. También pues otra barrera sería que aunado a esta concepción de normalidad está la visión capacitista que hay en la sociedad con respecto a las discapacidades. Esto quiere decir que la discapacidad se suele ver como una cuestión física, una cuestión visible, y cuando se enfrentan a una discapacidad invisible, entonces ahí lo que hacen es invisibilizarnos a las propias personas autistas y pues una vez más nos terminan excluyendo. Y bueno, la última que podríamos mencionar es con respecto a la invisibilización del propio sujeto autista en la participación de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esto quiere decir que todas las personas hablan sobre el autismo, cuáles deberían ser las necesidades, cómo debería estar enfocado el sistema educativo, pero nunca escuchan a la persona autista propiamente, mucho menos respetan cuando se trata de distintas formas de comunicación. Entonces, todas esas barreras lo que hacen es que existe una falta de ajustes razonables en centros educativos, desde la escuela, el colegio y pues incluso en las universidades. Usualmente cuando un chico o chica autista llega a la escuela, no saben qué ajustes razonables brindar. Ya después más o menos se los dan, pero nunca los garantizan al 100%. Entonces cuando ya se pasa incluso al colegio, ahí se van perdiendo esos ajustes razonables, en el sentido de que no parecemos autistas o simplemente dicen no tenemos nada, simplemente es una cuestión de esforzarse más y eso no es así, no es que necesitamos esforzarnos más, es que realmente hay una discapacidad, hay cuestiones que no podemos y necesitamos esos ajustes razonables. Y bueno, incluso por poner un ejemplo de acá mismo, de la propia universidad, podríamos mencionar que los ajustes razonables a veces
se enfocan solo en otorgar más tiempo en evaluaciones o brindar presentaciones con anticipación, pero no hay ninguna cuestión más. O cuando se trata de los protocolos para enfrentar una crisis, los protocolos siguen siendo los mismos para personas neurotípicas, no hay un acceso cognitivo a esos protocolos, entonces hay todavía mucho camino que recorrer en ese sentido de los ajustes razonables. Y a la larga esta serie de barreras, ¿qué impactos tienen, verdad, en las personas? Usted además es docente aquí en la Universidad de Costa Rica, entonces tiene la perspectiva, ¿verdad?, de como estudiante cuando lo era y como docente. Claro, con respecto a pues, esos impactos, podríamos mencionar que las personas autistas nos vemos inmersas a tener que enmascarar, o sea, ponernos una máscara neurotípica, intentar aparentar ser personas neurotípicas, y eso tiene consecuencias con respecto a nuestra salud mental, porque por más que queramos ponernos una máscara neurotípica o por más que la sociedad quiere que hagamos eso, no podemos dejar de ser autistas. Entonces, eso tiene consecuencias en nuestra salud mental, pero también incluso cuando hablamos no solo en temas de educación, sino también con respecto al trabajo. Intentar aparentar algo que no somos solamente nos va a ocasionar problemas de ansiedad, depresión y pues cualquier otra cosa concerniente a la salud mental. Pero bueno, otras implicaciones podría ser la desinformación. A veces pasa mucho, especialmente en escuelas o bueno, colegios también, que producto de la desinformación con respecto a qué es el autismo, pero también con respecto a cuáles son los derechos que tienen las personas autistas, muchas veces el mismo centro educativo le dice a las familias que lo envíen a adecuación significativa, sin explicarles cuál es el impacto real que tiene eso para posibles estudios universitarios. Eso por poner un ejemplo. Y también al no otorgarnos ajustes razonables, esto lo que hace es que estemos recibiendo una educación de mala calidad, en el sentido de que sin ajustes razonables el contenido que estamos aprendiendo no lo aprendemos de la manera correcta, y eso va en contra del derecho a la educación que tiene toda persona. Y también, bueno, ¿qué referencias tenemos, verdad, de cuando se aplican adecuadamente estos ajustes razonables? Algunos ejemplos que pudiéramos aplicar, ¿verdad? O que usted dice, bueno, si hacemos esos cambios, el sistema educativo costarricense puede mejorar, ¿verdad?, en derribar esas barreras para las personas autistas. Claro, lo primero es empezar a ahondar en el concepto de inclusión, porque hoy en día la palabra inclusión es muy mencionada en documentos del MEP o incluso en documentos universitarios. Hoy en día podríamos decir que la palabra inclusión es incluso políticamente correcto. Sin embargo, cuando ya nos vamos a ver qué es lo que realmente significa la palabra inclusión, nos damos cuenta que los centros educativos no están hablando sobre eso, están hablando sobre integración. Y pues entonces la primera cuestión que tenemos que hacer para tener buenas prácticas es aplicar la inclusión. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, un ejemplo que sucede mucho. Imaginemos en una lección donde se promueve la participación de manera oral, pero si una persona autista por alguna u otra razón no logra participar de forma oral, las personas docentes lo que dicen es, tiene que integrarse, tiene que hacerlo. ¿Qué va a hacer el día de mañana cuando vaya a un trabajo? En ese sentido, no se están respetando las diversas formas de comunicación que tiene una persona autista. Por lo tanto, necesitamos hablar de una inclusión en el sentido de un enfoque neuroafirmativo, o sea, llevar a la práctica el entendimiento de un paradigma de la neurodiversidad, donde se acepte que todas las personas somos distintas y que eso está bien. Por lo tanto, el contenido que yo puedo evaluar con respecto a una materia puede tener total libertad de hacerse respetando las distintas formas de comunicación aumentativa y alternativa que tenga una persona autista. Y para terminar, Fernanda, porque la realidad es que pues, estas barreras no son fáciles de derribar y están muy intrínsecas, ¿verdad?, en todo el proceso educativo, pero para las personas autistas, estudiantes que puedan estar sintonizando el programa, para familias, ¿verdad?, de tal vez niños y niñas con autismo, ¿qué mensaje les daría, ¿verdad?, ante esta realidad a la que se enfrentan? Yo creo que es importante luchar siempre por los ajustes razonables que se están solicitando. Esto no es una cuestión de negociar
o ver si se les hace el favor, son un derecho, por lo tanto hay que luchar, hay que buscar redes de apoyo para saber cuáles son los derechos que tenemos, para poder plantear un sistema educativo que sea más digno y más habitable para toda persona, dependiendo de la diversidad humana. Los ajustes razonables, si nos ponemos a ver, no son tan complicados como algunas personas docentes lo hacen ver. Usualmente ocupamos anticipación, mucha anticipación, ocupamos instrucciones claras por escrito, ocupamos que no solo se centren en qué hacer en medio de una crisis, sino también en evitar la crisis, conociendo los perfiles sensoriales de las personas autistas, evitando cualquier cuestión que las pueda detonar dentro del aula. Entonces es importante como hacernos visibles, decir cuáles son nuestros ajustes razonables para poder hacerlos realidad. Bueno, le agradezco muchísimo, Fernanda, que nos haya acompañado una vez más acá en el programa y ojalá que esto sirva de motivación para las personas con autismo y sus familias para que sigan luchando, ¿verdad?, por liberar estas barreras, pero principalmente para el resto y que hagamos nuestra parte también en garantizar esos ajustes razonables y los derechos al final de cuentas. Muchas gracias por venir. Y en el siguiente contenido de las redes sociales, Niñas con Discapacidad nos cuentan sobre la importancia de la representatividad. Luego iremos a un corte y en nada estaremos de vuelta con más del programa. What is it like to be around a lot of other girls with the same arm as us? It feels like I'm not alone. It makes me feel included, like I'm not left out, feeling like I'm not the only one with limb differences. Well, whenever I'm in a room with two-handed people, it makes me feel uncomfortable. Whenever I'm with the people who have limb difference, it makes me feel comfortable, special. I think it just feels good. It feels like really good and special because nobody is asking a question and there's not really any pressure. I'm excited to see people who look just like me. It feels really good. Estamos de vuelta en Nexos. En nuestra sección Butaca 15 le recomendamos audiovisuales accesibles y con enfoque de derechos humanos sobre la discapacidad y el envejecimiento. Y justamente la película documental Inclusión más allá del cine, del cineasta español Miguel Ángel Font, habla sobre su experiencia en la implementación de herramientas para acercar el audiovisual a las personas con discapacidad. ¿Se imagina una película que estimule los 5 sentidos? Ese fue el reto que se propuso el director español Miguel Ángel Font. En el documental Inclusión más allá del cine, se aborda cómo la industria audiovisual puede llegar a ser más inclusiva para todos y todas. Font apostó por un cine que estimulara los 5 sentidos, que no solo se mire y se escuche, sino que también se pueda oler, saborear y tocar. El documental plantea las barreras de la industria audiovisual y cómo la inclusividad debe estar planteada desde el guión. Además, recoge testimonios de personas con discapacidad que fueron parte de los proyectos que llevaron al director a plantear esta propuesta de cine inclusivo. Miguel Ángel Font ha dirigido otros audiovisuales inclusivos como X-Mile, Tiempo de Blues y Swing. Puede disfrutar de este documental de manera gratuita desde el canal de Miguel Ángel Font en la plataforma YouTube. Así finalizamos la edición de hoy. Cada semana le traemos un nuevo estreno de Nexos, producción de 15 UCR que promueve una sociedad más inclusiva para todas las personas y busca acercar a cada uno al enfoque de derechos humanos de la discapacidad y a entender el envejecimiento como parte intrínseca de la vida. Se despide de ustedes María Fernanda Jiménez. Hasta la próxima edición. Que estén muy bien.